Imagínese una situación en la que quienes han jurado defender la ley se convierten en los mismos delincuentes a los que deben detener. Estos espeluznantes incidentes de mala conducta policial, grabados por las cámaras, revelan el abuso de poder y las devastadoras consecuencias que tiene en vidas inocentes. En este vídeo, desvelamos la verdad que se esconde tras estas historias y arrojamos luz sobre la importancia de exigir responsabilidades a quienes ejercen la autoridad. Hoy les traigo las historias de policías corruptos que olvidaron que estaban siendo filmados. Marco Burke. Todo empezó con una sospecha que desentrañaría una red de corrupción dentro del cuerpo de policía de la Middle Tennessee State University. El jefe de policía, Buddy Pister, tenía sus dudas sobre uno de sus propios agentes, Marco Burke, sospechoso de haber robado una AR-15 de una taquilla de la policía de la MTSU. Decidido a atrapar a Burke infraganti, el jefe Pister ideó un plan con la ayuda de la policía de Murfreesboro para poner en marcha una operación encubierta en el campus. El agente Burke fue enviado solo a investigar un vehículo abandonado, sin saber que estaba cayendo en una trampa. No sabía que todos sus movimientos estaban siendo vigilados de cerca, gracias a las cámaras ocultas, colocadas estratégicamente por la policía. Pero fue la propia cámara corporal de Burke la que captó las impactantes pruebas que acabarían provocando su caída. Como revelaron las imágenes de la cámara, las acciones de Burke durante la investigación distaron mucho de ser honorables. Mientras registraba el vehículo abandonado, se embolsó descaradamente un frasco de pastillas, mostrando un total desprecio por la ley que debía defender. Pero su codicia no se detuvo ahí. Burke también se incautó de $1,100 en efectivo y otro frasco de pastillas, todo ello mientras fingía que no había ocurrido nada inusual. Momentos después, de vuelta en su coche patrulla, el audio captó a Burke barajando papeles, posiblemente contando el dinero mal habido que acababa de llevarse. Fue una descarada muestra de corrupción, grabada en vídeo. Sin que Burke lo supiera, su propia cámara corporal estaba grabando todos sus movimientos, proporcionando las pruebas irrefutables necesarias para desenmascarar sus actividades delictivas. Pero la pregunta que queda en el aire es por qué Burke dejó su cámara corporal encendida, sabiendo que podría incriminarle. ¿Fue arrogancia, un error de cálculo o un desprecio absoluto por las consecuencias de sus actos? Fuera cual fuera el motivo, fue un grave error que acabaría conduciendo a su detención y al desenlace de un escándalo mucho mayor. Este incidente sirvió de catalizador para una investigación exhaustiva de las actividades de Burke y de la corrupción en el seno de la policía. Fue una revelación chocante que conmocionó a la comunidad y planteó interrogantes sobre la integridad de las personas encargadas de proteger y servir al público. Tras la impactante revelación de las acciones corruptas de Marco Burke, el sistema judicial entró rápidamente en acción. Las pruebas captadas por la cámara corporal de Burke se convirtieron en la pieza central del juicio, exponiendo sus delitos al mundo. Antes del juicio, los fiscales interrogaron a Burke sobre el AR-15 robado, el mismo objeto que había desatado las sospechas iniciales. A pesar de negar vehementemente cualquier implicación en su desaparición, Burke nunca fue acusado en relación con el arma, que sigue desaparecida a día de hoy. Sin embargo, el jefe Pister subrayó que la operación encubierta había sido un éxito, ya que había desenmascarado a un agente que había actuado sin escrúpulos y abusado de su posición de autoridad. La culpabilidad de Burke era innegable en lo que respecta a la manipulación de pruebas. Las grabaciones de las cámaras corporales, junto con las declaraciones de los testigos y la minuciosa investigación, no dejaban lugar a dudas. Ante las abrumadoras pruebas, Burke acabó declarándose culpable de 3 delitos graves, incluida la manipulación de pruebas. En el juicio, la espeluznante naturaleza de los delitos de Burke quedó a la vista de todos. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la fiscalía presentó las pruebas condenatorias contra él. El veredicto del jurado fue rápido y decisivo. Burke fue declarado culpable de manipulación de pruebas, un delito grave que acarrea severas consecuencias. El Departamento de Asuntos Internos llevó a cabo una revisión exhaustiva del caso, asegurándose de que todos los que habían desempeñado un papel en la corrupción rindieran cuentas. Las acciones de unos pocos empañaron la reputación de todo el cuerpo de policía y se tomaron medidas para restablecer la confianza pública. El incidente de Marco Burke sirvió de llamada de atención, no solo para el cuerpo de policía de la Middle Tennessee State University, sino para las fuerzas del orden de todo el mundo. Puso de relieve la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la necesidad de un control continuo para evitar que la corrupción arraigue. T. Raymond Gindra. Cuando el sol empezaba a ponerse, Ramon Brown y un amigo se dirigían a una gasolinera para tomar una bebida energética. Pero lo que debería haber sido un viaje rutinario se convirtió rápidamente en una pesadilla. Brown entró en una gasolinera y al salir del coche
Se sorprendió cuando el agente Jindra se le acercó y le ordenó que volviera al vehículo. Jindra acusó falsamente a Brown de tener una matrícula caducada pegada con cinta adhesiva en la ventanilla trasera, sin tener en cuenta en absoluto el hecho de que Brown tenía matrículas en regla que eran claramente visibles en la parte trasera. Brown, tratando de razonar con Jindra, le informó de que la información correcta estaba en la parte trasera del coche, mientras buscaba a tientas el justificante del seguro. En lugar de aceptar la explicación de Brown, Jindra decidió agravar la situación. Ordenó a Brown que saliera del coche, lo esposó y lo metió en la parte trasera del coche patrulla. Lo que ocurrió a continuación fue una escandalosa violación de los derechos de Brown. Jindra procedió a registrar minuciosamente el vehículo de Brown, arrancando la puerta de la guantera y destrozando la consola central del coche. La grabación de la cámara corporal, presentada posteriormente como prueba ante el tribunal, captó la naturaleza invasiva y destructiva del registro de Jindra. Durante el registro, Jindra tropezó con un billete de $1 envuelto en una sustancia pulverulenta blanca. No está claro si la sustancia se encontró en el coche o si fue colocada por el propio Jindra. Las imágenes de la cámara corporal muestran a Jindra acercándose a Brown, sosteniendo el billete de $1 e interrogándole sobre su propiedad y naturaleza. Brown, manteniendo su inocencia, negó cualquier conocimiento de la sustancia, afirmando que no le pertenecía. Finalmente, Jindra tomó la decisión de liberar a Brown sin proceder a su detención. Le quitó las esposas y le dijo despreocupadamente: «Te voy a dar un respiro». La grabación de la cámara corporal termina sin que se resuelva el incidente, dejando a Brown conmocionado y traumatizado por el encuentro. Las pruebas contra Jindra eran abrumadoras. Durante un juicio federal, se reveló que Jindra había hecho que la policía detuviera a Brown porque buscaba drogas para alimentar su propia adicción. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Jindra fue declarado culpable de 5 cargos federales, entre ellos confiscar drogas para uso personal y violar los derechos civiles de las personas, incluido Ramon Brown. Antes de la sentencia, Jindra hizo una sorprendente confesión. Admitió que muchas de las acusaciones contra él eran ciertas. Reveló que sufría adicción a las drogas y pidió clemencia al tribunal. Sin embargo, su confesión no convenció al juez ni al jurado. La acusación presentó un caso convincente, destacando los registros ilegales de Jindra y su persecución de personas de color. Resultó evidente que Jindra había estado realizando una serie de registros ilegales, esgrimiendo motivos espurios para efectuar las identificaciones policiales y embolsándose las drogas que incautaba. El 8 de junio, Jindra se enfrentó a las consecuencias de sus actos. El juez de distrito Donovan Frank lo condenó a 38 meses de prisión. Zachary Wester. Zachary Wester, un ayudante del sheriff de 30 años, parecía un agente de la ley cualquiera, patrullando las calles y velando por la seguridad pública. Pero detrás de su placa se escondía una trama siniestra. Los delitos de Wester consistían en atacar a ciudadanos desprevenidos durante controles de tráfico rutinarios, poniendo patas arriba sus vidas con falsas acusaciones de posesión de drogas. En un día normal de patrulla, el ayudante del sheriff, Zachary, detiene a un conductor totalmente inconsciente de su inminente destino. Pocos se imaginaban que su encuentro con este agente sería el comienzo de una pesadilla que nunca podrían haber imaginado. Una vez que las pruebas de vídeo salieron a la luz, se iniciaron procedimientos legales contra el agente Zachary West y sus cómplices. Las impactantes imágenes sirvieron como prueba innegable de sus delitos, sin dejar lugar a la negación ni a la evasión. Las víctimas, entre ellas Sarah Thompson, testificaron valientemente contra los agentes, asegurándose de que se hiciera justicia. El Departamento de Policía no tardó en tomar medidas disciplinarias contra los agentes corruptos. El agente Zachary West y sus cómplices fueron suspendidos inmediatamente a la espera de una investigación más exhaustiva. El departamento se comprometió a llevar a cabo una revisión interna exhaustiva para identificar a cualquier otro agente implicado en las actividades delictivas. La comunidad exigía responsabilidades y el Departamento de Policía estaba decidido a cumplirlas. Wester, armado con una cámara corporal, parecía seguir el protocolo y documentar la parada de tráfico, pero no se daba cuenta de que todos sus movimientos estaban siendo filmados. Estas desprevenidas víctimas tuvieron la previsión de grabar sus interacciones y, sin saberlo, aportaron las pruebas que acabarían sacando a la luz los atroces crímenes de Wester. En las imágenes, vemos a Wester registrando el vehículo, supuestamente en busca de contrabando. Pero lo que realmente está haciendo es plantar pruebas, ocultando cuidadosamente las drogas en compartimentos ocultos o colocándolas estratégicamente en lugares donde serían fácilmente descubiertas. A medida que aumentaba el número de víctimas, también lo hacían las sospechas en torno a la conducta de Wester. Comenzaron a circular rumores, susurros de personas inocentes, detenidas injustamente por cargos de drogas.
Pero no fue hasta septiembre de 2018 cuando la verdad salió finalmente a la luz. El descubrimiento de vídeos autoinculpatorios de cámaras corporales y otras pruebas conmocionó a la comunidad. Entre las pruebas condenatorias había un alijo secreto de drogas, listas para plantar, que se encontró escondido en el maletero del coche patrulla de Wester. Ya no se podía negar la verdad, y las víctimas de sus delitos tuvieron por fin la oportunidad de que se hiciera justicia. Wester fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos asociación ilícita, falsificación de pruebas, mala conducta oficial, detención ilegal y posesión de sustancias controladas. Zach Wester ha sido condenado a 12 años y medio de prisión por sus delitos. El tribunal reconoció el impacto devastador que sus acciones tuvieron en la vida de personas inocentes. La sentencia supuso un cierto alivio para las víctimas, pero las cicatrices dejadas por las acciones de Wester nunca se curarán del todo. Se destrozaron vidas, se desgarraron familias y se quebró la confianza en las fuerzas del orden. El caso de Zach Wester es un escalofriante recordatorio del poder que pueden ejercer las personas corruptas y de las devastadoras consecuencias que de ello se derivan. También pone de relieve la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de transparencia en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Policía de Dallas. En un impactante incidente que ha sacudido la confianza en las fuerzas del orden, el agente Barron Cooper, del Departamento de Policía de Dallas, Texas, ha sido desenmascarado por su implicación en un caso de uso excesivo de la fuerza. El incidente, ocurrido el 2 de enero de 2022, fue grabado por la cámara corporal de Cooper y ha dejado a la opinión pública sumida en la incredulidad y la indignación. Todo comenzó cuando Cooper intentó detener a un vehículo que circulaba a gran velocidad. Sin embargo, el conductor se negó a obedecer y condujo a la gente en una persecución a alta velocidad, alcanzando velocidades de hasta 160 km por hora. Durante la persecución, el vehículo de Cooper colisionó con el del sospechoso, causándole importantes daños. Lo que ocurrió a continuación es realmente inquietante. Tras salir de su vehículo, Cooper sacó su pistola y se acercó al conductor. Ordenó al conductor que saliera del vehículo y se tirara al suelo, pero en lugar de seguir el protocolo adecuado, Cooper recurrió a una fuerza excesiva. Apuntó con su pistola a la cabeza del conductor, amenazándole, y le exigió que pusiera las manos a la espalda. Todo el incidente fue grabado por la cámara corporal de Cooper, lo que no deja lugar a dudas sobre sus acciones. No se ha revelado la identidad de la víctima, ya que era menor de edad. Sin embargo, las imágenes muestran claramente la terrible experiencia que tuvo que soportar a manos del agente Cooper. Este incidente ha suscitado serias dudas sobre la conducta de los agentes del orden y su capacidad para hacer justicia. Sirve como crudo recordatorio de que incluso aquellos a quienes se ha confiado la defensa de la justicia pueden sucumbir a la corrupción. Es esencial que los ciudadanos se mantengan vigilantes y exijan a las fuerzas del orden que rindan cuentas de sus actos. El poder de las pruebas de vídeo, como se ha visto en este caso, se convierte en una herramienta crucial para sacar a la luz la verdad y garantizar que se haga justicia. Una vez que el vídeo estuvo a disposición del público, se hizo viral. El incidente ha desatado la indignación y la incredulidad entre el público. Sirve como llamada de atención sobre la necesidad de abordar la mala conducta policial y aplicar medidas más estrictas para evitar que se produzcan incidentes de este tipo en el futuro. Tras el incidente, el Departamento de Policía de Dallas, Texas, puso en marcha una investigación interna. La investigación reveló que Cooper no solo había hecho un uso excesivo de la fuerza, sino que además no había informado de la persecución y había perseguido a un delincuente no violento. Como resultado, en febrero de 2022, Cooper fue despedido de su puesto como agente de policía. El despido del agente Cooper es un claro indicio de que el Departamento de Policía de Dallas, Texas, se toma en serio este tipo de mala conducta y se compromete a responsabilizar a sus agentes de sus actos. La rápida respuesta del departamento a este incidente es encomiable y transmite el firme mensaje de que no se tolerarán la corrupción ni el abuso de poder. A medida que nos adentramos en las profundidades de la mala conducta policial, es importante recordar que incidentes como este no son casos aislados. Sacan a la luz las oscuras entrañas de quienes han jurado proteger y servir, dejando a su paso un rastro de incredulidad e indignación. El caso del agente Barron Cooper nos recuerda que nadie está por encima de la ley y que quienes abusan de su poder deben atenerse a las consecuencias. Los procedimientos judiciales y las medidas disciplinarias contra el agente Cooper ponen de manifiesto el compromiso del Departamento de Policía de Dallas, Texas, con la defensa de la justicia y el mantenimiento de la confianza de la comunidad. Acciones que podemos esperar para restablecer la fe en la aplicación de la ley y garantizar que los incidentes de corrupción y abuso de poder se traten con rapidez y eficacia.
Oficial Michael O'Sullivan. Todo empezó una fatídica noche en la tranquila ciudad de Oakwood. Joseph Smith, un ciudadano respetuoso con la ley, se dedicaba a sus asuntos cuando, de repente, se vio en el punto de mira del agente O'Sullivan y sus cómplices. Sin ninguna causa justificada, sometieron a Joseph a un arresto brutal e injustificado. Joseph no sabía que ese sería el comienzo de un angustioso periplo por el sistema de justicia penal. Joseph Smith, un joven muy trabajador, se vio inmerso en una pesadilla que nunca hubiera imaginado. Acusado falsamente y condenado injustamente, la vida de Joseph dio un vuelco. Perdió su trabajo, su reputación quedó manchada y pasó años sufriendo entre rejas por un delito que no había cometido. El agente Michael O'Sullivan, cabecilla de este grupo corrupto, no estuvo solo en su traición a la placa. Sus cómplices, los agentes Johnson y Ramírez, fueron igualmente cómplices en la fabricación de pruebas y la ocultación de la verdad. Estos agentes, que juraron proteger y servir, optaron en cambio por abusar de su poder y manipular el sistema en su propio beneficio. Los procedimientos judiciales en torno a este caso han sido nada menos que extraordinarios. Las pruebas contra el agente O'Sullivan y sus compañeros eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas. Los procedimientos judiciales fueron intensos, y la verdad se fue desvelando poco a poco ante los ojos del conmocionado público. Mientras Joseph luchaba por limpiar su nombre, los fallos del sistema judicial se hacían aún más dolorosamente patentes. La acusación, dirigida por la fiscal Sarah Thompson, hizo la vista gorda ante las crecientes pruebas de mala conducta policial. La defensa, dirigida por el abogado Michael Stevens, trabajó incansablemente para sacar a la luz la verdad y hacer justicia a Joseph. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla, donde el destino de un hombre inocente pendía de un hilo. Durante el juicio, el agente O'Sullivan subió al estrado y declaró bajo juramento que había presenciado cómo Joseph Smith se llevaba la mano a la cintura y arrojaba un arma antes de huir del lugar. Este falso testimonio jugó un papel crucial para asegurar la condena de Joseph. Smith fue finalmente condenado en junio de 2018 y cumplió 38 días entre rejas, basándose en el testimonio de O'Sullivan. Sin embargo, la verdad acabaría saliendo a la luz. La mala conducta del oficial Michael O'Sullivan salió a la luz cuando su falso testimonio fue expuesto más tarde debido a las imágenes que se publicaron del arresto. Nunca se insistirá lo suficiente en la repercusión de sus acciones engañosas en la búsqueda de justicia. Como se ve en las imágenes, desde donde estaba el agente Michael O'Sullivan, no podía haber visto a Joseph Smith arrojar el arma. También en el video, cuando Joseph Smith es visto corriendo, el arma ya está allí colocada en el suelo al lado del oficial Michael. Finalmente, tras años de incansable defensa y búsqueda incesante de justicia, salió a la luz la verdad sobre el agente O'Sullivan y sus cómplices. Las investigaciones internas revelaron un patrón de corrupción y abuso de poder dentro del departamento de policía. El agente O'Sullivan fue despojado de su placa y se enfrentó a cargos penales por su participación en la condena injusta de Joseph Smith. Fue declarado culpable de perjurio y mala conducta en 2019 y condenado a 15 meses de prisión. Los otros agentes implicados también se enfrentaron a medidas disciplinarias, lo que supuso un ajuste de cuentas por sus delitos que debería haberse producido hace tiempo. Oficial Ruben McCausland. En marzo de 2018, los pasillos del Hospital Regional St. Joseph se convirtieron en el escenario de una impactante muestra de brutalidad y abuso de poder. Andrew Castiano, un hombre que acababa de intentar suicidarse, se encontró al cuidado del oficial de policía de Patterson, Ruben McCausland, y el oficial Roger Zen. Lo que debería haber sido un momento de compasión y apoyo se convirtió en una pesadilla que cambiaría para siempre la vida de Castiano. Mientras Castiano yacía en la cama del hospital, vulnerable y necesitado de cuidados, el agente McCausland mostró su verdadera cara. En un vídeo grabado por el agente Den con un teléfono móvil, se desarrolla la inquietante escena. El vídeo es escalofriante. McCausland, impulsado por una rabia perturbadora, abofetea a Castiano en la cara no una, sino 2 veces, con tal fuerza que la sangre salpica la cama. Las inquietantes palabras de Castiano: ¡Hazlo! ¡Hazlo!, resuenan en la habitación mientras soporta la agresión. Es un momento que quedará grabado para siempre en la mente de quienes lo presencien. Las lesiones físicas que sufrió Castiano fueron graves, con múltiples heridas en la cara, incluida una lesión ocular que requirió cirugía. Pero las cicatrices dejadas por este incidente van mucho más allá de lo físico. El trauma emocional y la violación de la confianza infligida por quienes debían protegerle son inconmensurables. El espeluznante incidente del Hospital Regional de San José no pasó desapercibido.
Las pruebas de vídeo captadas por el agente Then se convirtieron en una prueba crucial en los procedimientos judiciales que siguieron. Las acciones del agente de policía de Patterson, Ruben McCausland, y del agente Roger Then no quedarían impunes. Los delitos de McCausland fueron mucho más allá de la agresión a Andrew Castiano. Se declaró culpable de vender drogas, incluyendo marihuana, heroína, cocaína en polvo y crack. Sorprendentemente, algunas de estas drogas fueron robadas por McCausland de la escena de un crimen mientras estaba de servicio. La profundidad de su corrupción era realmente asombrosa. El clamor público tras la publicación del vídeo fue rápido y rotundo. Personas de toda condición expresaron su indignación por las acciones de McCausland y Then. El incidente sirvió de duro recordatorio de que la placa nunca debe ser un escudo para el abuso, sino un símbolo de confianza y protección. Líderes comunitarios, activistas y organizaciones dedicadas a la reforma policial aprovecharon este incidente como una oportunidad para exigir cambios. Pidieron más transparencia, responsabilidad y formación en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. En los tribunales, McCausland tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Fue condenado a más de 5 años de prisión por tráfico de drogas y agresión a Castiano. Además, se le ordenó pagar $32.892 en concepto de restitución. La sentencia también incluía 3 años de libertad vigilada, lo que garantizaba que McCausland estaría estrechamente vigilado incluso después de salir de prisión. El agente Then, que grabó la agresión y falsificó informes para ocultar la paliza, también se enfrentó a repercusiones legales. Mientras tanto, Andrew Castiano, víctima de esta horrible agresión, buscó justicia mediante una demanda de $4 millones contra la ciudad. Su demanda pretende responsabilizar no solo a los agentes, sino también al sistema que permitió tales abusos de poder. Las valientes acciones de Castiano arrojan luz sobre la importancia de luchar por la justicia y oponerse a la mala conducta policial. A través de estos procedimientos judiciales, el público puede ser testigo de la destitución de agentes corruptos, como McCausland, de puestos en los que pueden violar la confianza pública y privar a otros de sus derechos civiles. El caso sirve para recordar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes deben hacerla cumplir. Los agentes Kyle Erickson y Elmer Pastrán. En marzo de 2018, Jason Serrano, un joven que se recuperaba de una cirugía abdominal después de haber sido apuñalado, estaba sentado en el asiento del pasajero del automóvil de su amigo cuando Erickson y su compañero, el oficial Elmer Pastrán, los detuvieron. Los agentes afirmaron que el coche tenía una luz trasera rota, pero Serrano lo rebatió de inmediato, afirmando que los agentes habían girado en U para detenerse junto a ellos y no podían haber visto la luz trasera desde su posición. En cuanto el conductor bajó la ventanilla, Erickson y Pastrán afirmaron que el coche olía a hierba y ordenaron a los 2 ocupantes que salieran. Las grabaciones de las cámaras corporales captaron los tensos momentos que siguieron. Serrano, visiblemente dolorido por su reciente operación, se levantó la ropa para mostrar su herida a Erickson, explicándole que apenas podía moverse. Sin embargo, en lugar de mostrar preocupación o empatía, Erickson respondió con desdén, diciendo: «No quiero ver eso». Mientras Serrano estaba fuera del coche, los agentes exigieron registrar su chaqueta. Serrano, conocedor de sus derechos, se negó. Como Serrano estaba cada vez más agitado, los agentes se volvieron más agresivos. Lo agarraron, lo empujaron al suelo y lo esposaron a la fuerza, a pesar de su evidente estado físico. Mientras Serrano yacía sangrando en la acera, con más agentes y transeúntes reunidos en el lugar, el agente Pastrán procedió a registrar la chaqueta de Serrano. Fue entonces cuando Erickson hizo una escalofriante declaración a su compañero: «Tenemos que encontrar algo». La grabación de la cámara corporal captó la inquietante interacción entre los 2 agentes, revelando su intención de descubrir pruebas, independientemente de su legitimidad. De vuelta al coche, Erickson continuó su meticulosa búsqueda, mientras Pastrán informaba a un supervisor que había llegado al lugar. Las acciones de Erickson se volvieron cada vez más sospechosas cuando pareció colocar algo en el portabebidas del coche, antes de abrir la consola del asiento delantero y un pequeño neceser. A continuación, dijo oler un poco de hierba, ya que al parecer recogió y movió un pequeño cogollo que parecía haber dejado caer en el portabebidas momentos antes. También afirman que la chaqueta que revisaron antes ahora tenía copos de hierba encima. Erickson volvió a la zona del asiento delantero por tercera vez, dejando caer un cogollo más grande en el portabebidas y declarando: «Había un poco de hierba». A continuación, procedió a registrar la consola del coche, abriendo una cartera y continuando con el registro de las zonas que ya había examinado. Durante todo el registro,
Las acciones de Erickson parecieron deliberadas y calculadas, lo que suscitó serias dudas sobre su integridad como agente de la ley. Cuando por fin concluyó el registro, Serrano, que aún necesitaba atención médica, estaba a punto de ser trasladado en camilla. Los dos agentes se chocaron los puños, celebrando al parecer el éxito del registro, a pesar de las dudosas circunstancias que lo rodearon. Serrano se enfrentó a problemas legales cuando fue detenido y acusado de posesión de drogas, resistencia a la autoridad y obstrucción a la administración pública. Ante la desalentadora perspectiva de batallas legales y posibles penas de cárcel, decidió aceptar un acuerdo con la Fiscalía para evitar mayores complicaciones. Aceptó el acuerdo para protegerse, sin saber de la existencia de la grabación de la cámara corporal hasta principios de este año, cuando los abogados de la Legal Aid Society se la mostraron. Esta revelación hizo que Serrano se cuestionara la integridad del proceso judicial y la actuación de los agentes implicados. La respuesta del Departamento de Policía a estos incidentes fue objeto de críticas generalizadas. La revisión interna llevada a cabo por el departamento, que concluyó que no había habido mala conducta, suscitó serias dudas sobre la credibilidad de los procesos de revisión interna. La falta de transparencia y responsabilidad del departamento no hizo sino avivar la indignación pública. La Junta de Revisión de Denuncias Civiles y el Departamento de Investigación reconocieron tener conocimiento del asunto, pero también declinaron hacer más comentarios. A pesar de las pruebas presentadas en las grabaciones de las cámaras corporales, Erickson y Pastrán siguieron patrullando por el barrio de Serrano, lo que no hizo sino agravar la situación. La División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva York llevó a cabo su propia revisión del primer incidente, dictaminando que las acusaciones de mala conducta contra Erickson y Pastrán eran infundadas. A pesar de las pruebas de vídeo en su contra, el NYPD y los fiscales de Staten Island exoneraron a los agentes. Esta decisión conmocionó a muchos, ya que las grabaciones de las cámaras corporales proporcionaban pruebas claras de la plantación de drogas. La falta de rendición de cuentas dentro del departamento erosionó aún más la confianza pública en el sistema destinado a responsabilizar a los agentes por sus acciones. Sin embargo, en 2021, un juez invalidó la condena de Serrano, citando las imágenes de la cámara corporal que parecían mostrar a Erickson plantando marihuana en el coche. El juez también tuvo en cuenta los expedientes disciplinarios de Erickson, que revelaban incoherencias en relación con las incautaciones de drogas. En la actualidad, los fiscales federales están investigando las acusaciones de plantación de drogas en las que están implicados Erickson y Pastrán, mientras que el abogado civil de Serrano ha exigido que se procese a los agentes. Agente John Haubert. En este desgarrador encuentro, captado por la cámara corporal del agente Haubert, vemos a un hombre negro llamado Kyle Vinson, a merced de unos agentes que se extralimitaron en el cumplimiento de su deber. Las imágenes revelan un espeluznante despliegue de fuerza excesiva y brutalidad que te dejará sin palabras. El 23 de julio de 2021, Haubert y su compañera, la agente Francine Martínez, fueron enviados a investigar un allanamiento de morada. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con Vinson y otras dos personas que tenían órdenes de detención pendientes por delitos graves. Mientras los otros dos huían, Vinson permanecía sentado, aparentemente acatando las órdenes de los agentes. Pero lo que ocurrió a continuación conmocionó al mundo. Haubert, aparentemente sin provocación, atacó brutalmente a Vinson. Las grabaciones de las cámaras corporales captaron la espeluznante realidad del encuentro. Haubert golpeó repetidamente a Vinson con su pistola, con una fuerza que resonó en el aire. El sonido de cada golpe era un escalofriante recordatorio del abuso de poder que se estaba produciendo. Pero la violencia no se detuvo ahí. Haubert, alimentado por una rabia perturbadora, procedió a estrangular a Vinson durante unos impactantes 40 segundos. Los ojos de Vinson se fueron apagando poco a poco, mientras luchaba por respirar y sus súplicas de clemencia caían en saco roto. En ese momento, Vinson temió no volver a ver a sus seres queridos, que ese sería su último aliento. El incidente en el que se vieron implicados Kyle Vinson y el agente John Haubert conmocionó a la comunidad y reavivó la ira y la frustración en un departamento de policía plagado de denuncias de mala conducta. Tras la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales, el clamor público fue ensordecedor. La comunidad exigió justicia para Kyle Vinson y que los agentes implicados rindieran cuentas. El sistema judicial respondió rápidamente, garantizando que los responsables de este acto atroz se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. El agente John Haubert, principal responsable del caso, se enfrentó a una serie de cargos. Se le acusó de agresión en primer grado con resultado de lesiones corporales graves con arma letal, estrangulamiento, delito grave de amenaza con arma, opresión oficial y mala conducta oficial en primer grado.
Estos cargos reflejaban la gravedad de sus acciones y el daño infligido a Kyle Vinson. Haubert, sin embargo, se declaró inocente de todos los cargos, preparando el terreno para una batalla legal de alto riesgo. Su abogado defensor prometió defenderle celosamente, pero el peso de las pruebas contra Haubert parecía insuperable. La grabación de la cámara corporal, que captó la brutal agresión a Kyle Vinson, se convirtió en una prueba crucial en el caso. Dejaba poco lugar a dudas sobre la culpabilidad de Haubert. El vídeo reveló la espantosa verdad de sus acciones, dejando al jurado y al público con la boca abierta. Mientras se iniciaban los procedimientos judiciales contra Haubert, la agente Francine Martínez, que estaba presente durante el incidente, tuvo que hacer frente a sus propias consecuencias. Martínez fue acusada de no intervenir, un delito menor. Las grabaciones de las cámaras corporales la mostraban de pie, sin intervenir, como exige una ley de responsabilidad policial aprobada recientemente. El sistema judicial no tardó en exigir responsabilidades a Martínez por su papel en el incidente. Fue despedida rápidamente del Departamento de Policía de Aurora y se emitieron órdenes de detención contra ella y Haubert poco después del incidente. En abril de 2023, Martínez fue declarada culpable de no intervenir, un delito menor de clase 1, por su inacción durante la violenta detención de Vinson, mientras que el juicio contra el agente John Haubert se fijó para noviembre, con la posibilidad de décadas de prisión y miles de dólares en multas en caso de condena. Este espeluznante incidente nos recuerda crudamente el abuso de poder que puede producirse en el seno de nuestras fuerzas policiales. Pone de relieve la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de seguir trabajando para reformar y mejorar nuestros sistemas policiales. Si te gusta este vídeo, haz clic en la tarjeta de tu pantalla para ver más vídeos como este.